noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, esta semana seguramente que han oído hablar de lo que va a pasar el próximo viernes, ni más ni menos que otra marcha con esta consigna que ya ha pasado las fronteras de nuestro país, la consigna Ni Una Menos, una consigna que surgió exactamente hace un año y varios meses entre un grupo de mujeres, muchas de ellas periodistas, no todas, pero muy comprometidas también con la comunicación, interesadas en poder hacer más visible, sobre todo en aquellos sectores de la sociedad, digamos, que tenían como muy naturalizado el tema de la violencia de género, la situación de extrema violencia cotidiana, digamos, en la que viven no solamente mujeres, sino familias enteras, ¿no? Y menores también que están involucrados. Se viene el viernes que viene la segunda marcha, Ni Una Menos, con una convocatoria, con 10 puntos muy claros, en base a los cuales se está haciendo el reclamo. Y tenemos esta noche, además de una de las representantes de Ni Una Menos, Soledad Vallejos, a Fabiana Túñez. Fabiana es una de las precursoras en todo lo que es la lucha por los derechos de la mujer, contra la violencia de género. Ella durante muchísimos años representó la Casa del Encuentro, es una de las fundadoras, una organización que recopila información sobre femicidios, hasta hace muy poco la única organización. Ahora la Corte en el 2014 comenzó a informar, pero hasta ese momento la Casa del Encuentro era la única fuente fehaciente que nosotros teníamos por el relevamiento que hacían periodístico de los medios, de los casos de femicidios, ataques a mujeres, y cada año nos iban informando con las conclusiones de cómo iban creciendo los femicidios, y tenemos hasta ahora esta estadística que indica que una mujer es asesinada en nuestro país cada 30 horas. En el medio tenemos chicos que se quedan sin madre y sin padre también, porque el padre termina matando a la madre, termina preso. En el medio tenemos los reclamos por el tema de la patria potestad, que todavía los padres, a pesar de haber asesinado a las madres, tienen todavía ese derecho. Vamos a ver en qué quedó. Y nos interesa saber cómo es el trabajo de Fabiana ahora que está del otro lado del mostrador, que está como presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no? Una activista por los derechos de las mujeres desde el año 1994. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con Soledad Vallejos y Fabiana Túñez. Tienen mucho para contarnos sobre la marcha del próximo viernes, que nos involucra a todos, no solamente mujeres, no se equivoquen, nos involucra a todos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Buenas noches, Fabiana Túñez, gracias por venir. Fabiana Túñez, siempre ustedes la vieron representando a la Casa del Encuentro. Margarita Zambrano, a propósito de una de las tantas víctimas de femicidios que tenemos en nuestro país, una víctima en la provincia de Jujuy, un caso que todavía no está cerrado porque el papá quiere no solamente la revinculación con la nena, sino que la está teniendo porque la está yendo a buscar y la nena llora. A mí en lo particular me tocó ir a Jujuy y ver la situación realmente escalofriante, sino también las amenazas reiteradas que tiene la abuela de que le van a sacar a la nena. Esta situación es así. Y no solo eso, sino que tiene el tupé de mandar carta de documento para que nos abstengamos a hablar del caso Zambrano, cuando tiene una condena por un homicidio preterintencional
lamentablemente, bueno, esto está pelado, no se pudo probar, digamos, una figura mayor, y en ese momento no había una figura, no estaba la figura de femicidio, al margen de que sí se trata de un femicidio. Y Soledad Vallejos es periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos. Bueno, Soledad, estuviste a cargo de la histórica marcha que llenó con más de 200.000 personas la Plaza del Congreso, y ahora están vos y todas las otras integrantes, Florencia Echeves, Marina Biuso, Marcelo Ojeda, Ingrid Betty, Inde Poverianic, Micaela Lipson, Ana Correa, Valeria San Pedro, bueno, toda gente muy linda, muy comprometida con todo, de verdad, muy comprometida con esto. Sé, porque además hablo mucho con Flor Echeves, de todo lo que hacen ustedes para que esto se mantenga, para avanzar y para también seguir con estos reclamos, ¿no? Y ahora focalizando en la marcha del próximo viernes, ¿en qué? A ver, todavía hay un montón de cosas pendientes, ¿no? Sí. La fecha simplemente es como una ayuda a memorias para gente que por ahí se distrae durante el año con este tema. Hay mucha otra que quedó sensibilizada y prendida a todas las demandas, ¿no? Por ejemplo, falta que en todos los distritos del país haya una educación sexual con perspectiva de género, que sea educación sexual integral con perspectiva de género. No sucede en todos los países, en todas las provincias, a pesar de que la ley así lo dispone. Falta asistencia para los hijos de las mujeres que fueron asesinadas por violencia machista. Claro, totalmente. Falta todavía fortalecer programas de asistencia a las víctimas, de prevención. Hay un montón de cosas, de tareas de sensibilización que no pueden estar solamente a cargo del Estado. Nosotras creemos que el Estado tiene un rol y que es importante y que hay que demandarla. En parte, nosotros estamos apoyando esas demandas también. Pero hay una parte que es enteramente responsabilidad de la ciudadanía. Nosotras, en tanto ciudadanas, los varones también en tanto ciudadanos, tienen que ver eso y ser responsables de, por ejemplo, el día a día. Hay una violencia cotidiana, una violencia machista, un sesgo sexista muy naturalizado, que todas padecemos y está naturalizado. A nosotras nos conmueve mucho cuando nos van contando episodios, por ejemplo, en un colectivo, una chica está siendo una adolescente, porque suele pasar con adolescentes, está siendo acosada por algún varón y alguien empezó a meterse en esas circunstancias. Claro. Dejala, ¿qué estás haciendo? Y a protegerla. Ese tipo de cosas suelen estar muy naturalizadas. Bueno, si las aprendemos a ver, podemos evitar que sigan sucediendo. Sí, claro. Lo mismo en la calle, ¿no? El acoso verbal en la calle, Sí. que no es poca cosa. Cuando tenés 12, 13, 15 años, ir por la calle y te andan gritando cosas no es grato. Es claramente como una situación violenta y no sabes manejarla. Muchas veces tienen que ver con eso. El sexismo es algo que empieza en cosas pequeñas y cotidianas y alcanza su grado máximo de expresión con un femicidio. Sí. Para llegar a ese femicidio, antes hay muchos Hay un capítulos. recorrido previo y la naturalización de muchas situaciones, ¿no? De hecho, el año pasado había todo un programa del Ministerio de Educación, que no sé si lo seguirá este año Esteban Bullrich, que sería interesante, sobre unos cuadernillos muy interesantes sobre noviazgos violentos, que los habían enviado a los colegios, ¿no? Claramente, además de los cuadernillos, como dice Soledad, hace falta una política clara de implementación de políticas educativas con perspectiva de género dentro de los colegios, ¿no, Fabiana? Sí, claramente, y realmente tiene que ver con un diseño de este tema que tiene que ver con una problemática integral, transversal, interdisciplinaria y federal. Y cuando hablamos de esto, el tema educativo es central justamente para poder modificar una cultura, para poder modificar conductas. Y en ese sentido, desde el Gobierno Nacional estamos trabajando muy arduamente en la modificación de currículas educativas en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta la universidad, donde la educación en igualdad, en equidad y libre de toda forma de violencia realmente sea una realidad. El programa de noviazgos violentos, así como otro tipo de programas, obviamente que van a continuar y están en proceso de mejorarse, porque también a su vez tenemos que capacitar a los y las docentes para que puedan transmitir exactamente este tipo de contenidos. Claro. Bueno, de hecho, hay un plan nacional contra la violencia de género que, digamos, se está deudando desde el año 2010 y que recién ahora se va a empezar a implementar.
Bueno, uno de los reclamos del Ni Una Menos era justamente el diseño del plan para la erradicación de la violencia de género que nos obliga la ley, la 26485. Exacto. Desde el año 2010 era una deuda. Nosotras en el mes de julio, en conjunto con la ministra Carolina Stanley, vamos a estar presentando el plan. ¿Qué es el plan? Porque es importante saber. Claro. Una vez el plan parece algo abstracto. Sí. El plan significa programas concretos de asistencia integral e interdisciplinario para mujeres en situación de violencia, programas de protección integral, ahí estamos hablando de tobilleras, ahí estamos hablando de nuevas aplicaciones para celulares, para que la mujer con solo sacudir un apps pueda dispararse 3 teléfonos de ayuda, en la tobillera que no solamente se le va a aplicar al varón agresor que tiene medidas cautelares y estamos en una situación de alto riesgo, sino que cuando él esté violando la medida, se le va a avisar a él que está violando la medida, pero también se le va a avisar a la mujer a cuántos metros está él violando la medida. Medidas concretas que tienen que ver con reformas educativas, medidas de protección que tienen que ver, como por ejemplo este año vamos a terminar 24 hogares refugio para mujeres víctimas de violencia en todo el país. También dentro del Plan Nacional están las estadísticas oficiales y también está dentro del Plan Nacional todo lo que tiene que ver con programas de capacitación a fuerzas de seguridad, a salud, a justicia y educación. Bueno, tenemos algunas placas para compartir con ustedes. Las primeras tienen que ver con femicidios. Vean ustedes, en Argentina 286 mujeres fueron asesinadas en el año 2015, en su mayoría tenían entre 19 y 50 años, pero también hubo víctimas entre 51 y 99 años y algunas de hasta 12 años. Por ejemplo, hay un caso también emblemático en la provincia de Salta, el caso Alderete, donde hay una chica vanina que sobrevivió y ella vio cómo su padre, ella logró hasta cambiarse el apellido ahora, creo, mataba a sus 3 hermanitos antes que a su mamá. Y tenemos más de la placa. En el 60% de los casos fueron cometidos por parejas y exparejas. Saben ustedes que esto es intrafamiliar, es así en el 90 o 98% de los casos. Hubo otras personas, ¿no?, que tenían contacto con la víctima, la conocían. Por los femicidios, 322 chicas y chicos quedaron sin madre, 214 de ellos son menores de edad. Ellos también son víctimas y están contemplados en todo este tipo de reclamos y en las políticas que se tienen que llevar adelante y que también contempla la ley. Y quiero marcar, a ver, Larisa, si les podemos mostrar la placa de Ni Una Menos en esta convocatoria, los 10 puntos, digamos, que se están reclamando y que van a ser leídos, calculo, ¿no?, el próximo viernes. Bueno, ¿ves? Volvemos a gritar. En realidad haciéndolo circular, ¿no? Como para dar a conocer a gente que por ahí no lo sabe, no sabe motivos, pero cree que sí hay cosas por pedir y por hacer. Bueno, nuestra idea es sensibilizar, generar materiales para la opinión pública, que haya información, porque es la única manera posible de saber qué estamos pidiendo y por qué. Bueno, acá tenemos algunos. ¿Por qué volvemos a gritar? Porque aún no se anunció el Plan Nacional de Acción para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia. Seguimos. Porque la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito sancionada no se empezó a implementar. Seguimos, porque no hay perspectiva de género en la composición de la justicia ni en muchos de sus fallos. Eso es clave, eso perdón, es clave, que te interrumpa, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo que por ahí la justicia en general está desbordada. Cuando hablas con fiscales por algún caso particular de violencia de género, claro, el fiscal no se dedica exclusivamente a eso, tiene casos por robo, tiene, no sé, estafas, 20.000 cosas, y en el medio casos urgentes como son los que atañen a víctimas de violencia machista. Dispone medidas, las medidas no las puede notificar la justicia, tiene que hacer la víctima una gestión, y por ahí cuando la víctima pide una medida es para allá, y hay algunas que se conceden con urgencia y hay otras que no. Esa demora puede ser la diferencia entre vivir o morir para estas mujeres. Nosotros, bueno, en el diario otra vez un colega estaba haciendo una nota sobre una víctima a quien la justicia le había dado todas las medidas correctas. Sí. Había actuado en tiempo y forma, dentro de lo posible, y le había asignado, entre otras cosas, una custodia. La custodia se demoraba y no lo podía notificar. La mujer terminó pagando un custodio privado, una seguridad privado, para garantizarse que el ex marido no la matara.
Claro. No puede suceder siempre, no todas están en condiciones de pagarlo, no. y la justicia no debería funcionar así. Claro. Acá tenemos otros los reclamos que se van a leer el próximo viernes y obviamente se espera que la convocatoria sea mucha más amplia, además de... En todo el país, ¿no? En todo el país, Nosotros ¿no? reforzamos mucho eso, el nivel federal, porque por ahí en Ciudad de Buenos Aires hay cosas que no vemos de lo particular en las provincias. Tal vez en Ciudad de Buenos Aires no nos cambia a todas la vida una marcha de, no sé, 200.000 personas en la calle. En un pueblo les puede cambiar la vida a las mujeres de ese pueblo que 10 mujeres se animen a juntarse en la plaza. Claro, absolutamente. Porque por los abortos clandestinos hay mujeres presas y mujeres que mueren, porque falta capacitar y sensibilizar a la fuerza de seguridad, recién lo decía Fabiana, sobre violencia de género, porque todavía hay provincias que no adhirieron a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. ¿Cuáles son estas provincias? No, en realidad quedó una sola que ahora aparentemente adhirió, que fue hace 2 días nada más. ¿Cuál es? Fue Córdoba. Córdoba. Es Córdoba, justo. Qué locura, ¿no? Porque siempre está a la cabeza de todas las cuestiones jurídicas. Bueno, a ver, ¿y qué más? Porque en muchas provincias no hay programas que asistan, protejan y acompañan a mujeres víctimas de la violencia machista. Un poco lo que decís vos, ¿no? Sí. Que, digamos, me parece que es en general y que en la capital esto se ve, pero la soledad, el desamparo, se ve en la Argentina profunda, ¿no? Y también está visto, lo vimos el año pasado, que cuando tenés una sociedad civil, no necesariamente organizada, es lo ideal, pero lo digo por las ONG, pero no sucede siempre. Hay gente que nunca se moviliza, que nunca sale a la calle, que por ahí no se sensibiliza por un tema porque no lo conoce o cree que es otra cosa. El año pasado vimos que cuando vos usás distintos canales, distintos modos de decir algo que se venía diciendo hace un montón, hay gente que no sabía y que escuchó y que salió a la calle. Por ahí hay gente, en muchos casos nos han contado, nos consta, mucha gente que no había salido nunca por ahí. Se sensibilizó con esto, salió, se involucró y empezó a informarse. Hay que apostar siempre ahí, no hablar a los convencidos. Es muy importante que las ciudadanas y los ciudadanos tomemos esto como algo propio, tanto para reclamar como para el ejercicio cotidiano. Totalmente. A mí me conmovió mucho hace un año ver la cantidad de chicas de colegios. Chicas con sus compañeros. Exacto. Chicas y chicos. Veías adolescentes compartiendo adolescentes, esto. Pero de 13, 14 años. Era maravilloso. Movilizándose, organizándose. Muchos varones. Sí. Y estaban todos los sectores y creo que también fue muy importante el abrazo que se le dio a las familias de víctimas de femicidios. Claro. Quienes estábamos ahí ese día, era increíble la emoción que sentían padres y madres, donde toda una sociedad los estaba acompañando y visibilizando en su problemática, que muchas veces les cuesta mucho llegar a poder visibilizar y les cuesta mucho que la justicia haga lugar a sus reclamos, como vos planteabas lo de Adriana Maricel Zambrano, que realmente ese es un caso que todavía es un caso emblemático. Sí, absolutamente es un caso emblemático donde no se ha cerrado la pelea jurídica, como de pronto podemos ver que ya hasta se logró después de muchísimos años, en el caso Alderete, hasta la indemnización que estaban reclamando los familiares de la víctima, que por supuesto fue menos plata. La Corte dijo que fue un desastre, un papelón. Igual hay un proyecto de ley, sí, que es la pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado, que hace 2 años que anda dando vueltas por el Congreso y aparentemente dicen que este año saldría. Bien, sigue siendo, a mí lo que me molesta, bueno, ya ahora lo digo todos los años tocamos varias veces el tema violencia de género, y lo que me molesta, me encanta tenerlas, pero me molesta que haya tantas mujeres peleando con esto y tan pocos hombres, incluso en las comisiones del Congreso, ¿no? Eso es típico, ¿no? En el Congreso Familia, todavía mujer, hoy hay temas de niñez, mujeres y temas de minoría, no varones. es un tema de hombres. Sí. Bueno, en diputados, el presidente de la Comisión de Mujer, Familia, Niñez, es un señor conocido por no defender precisamente derechos de las mujeres. Por eso, bueno, ahí está el tema, ¿no? Y la realidad es que es importante que entendamos, Lorena, y eso es algo muy importante. Detrás de cada mujer en situación de violencia hay víctimas colaterales. Total. Y ahí nos abarca a mujeres y varones, porque así como hay hijos y hay hijas, hay padres y madres como Beatriz y Jorge, hay hermanos, hermanas, o sea que cada vez que hay una víctima, sin llegar al femicidio, simplemente con que esté atravesando, también nos involucra a todos. El tema es que muchas veces nos cuesta entender hasta que no nos pasa
al lado, mientras no nos pase en nuestro círculo cercano. Por eso es tan importante que varones y mujeres nos involucremos en esta lucha, y como decía Soledad recién, es importante, independientemente de la responsabilidad que tenemos como Estado de garantizar las políticas suficientes, necesarias, también es verdad que como sociedad tenemos que involucrarnos más, tenemos que intervenir más, porque muchas veces eso es lo que ayuda. Hay algo que me preocupa y me interesa mucho escuchar la opinión de ustedes. Se está hablando ahora, bueno, esta semana que empezó, ayer que empezó Showmatch, digamos la distancia perimetral entre Federico Val y Barbie Vélez, ella posando con moretones, denuncias cruzadas, él que dice que le inventaron el tema de los moretones, ella que dice que es víctima, la mamá de Barbie Vélez, Nazarena Vélez, que sale también a decir que él, bueno, a redoblar la apuesta, a hablar de situaciones violentísimas, de la que su hija fue víctima. Paralelamente, hace un año veíamos con el cartelito de Ni Una Menos a Jimena Barón, que ahora se reconcilia con Daniel Osvaldo, que más allá de lo que pasa en sus vidas privadas, que no nos importa nada, digamos, y que sean felices, lo que uno no quiere es que se banalice una cuestión tan delicada, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Yo la realidad es que a mí por un lado, está la preocupación de que no es bueno banalizar por un punto o dos más de rating, porque estamos hablando de la vida de las personas. La realidad es que no puedo emitir opinión sobre este caso en particular, pero yo creo que muchas veces la mujer que está en situación de violencia vuelve con el violento, vuelve a reincidir creyendo que realmente ese círculo de violencia ya terminó. O sea, que llegó al punto máximo, que después se va a calmar y que todo va a volver a ser otra como etapa, fue. ¿no? Comienza. Vamos a mostrarlo el círculo de violencia porque lo tenemos acá. Vean ustedes el gráfico. Lo tenemos igual en nuestra página web, así como los reclamos que acaba de hablar Soledad, y los teléfonos también para pedir ayuda. Tenemos, por un lado, ahí tenemos el punto 1, acumulación de tensión, ¿no? Es el color magenta más oscurito, ¿no? El punto 1. En la primera etapa, el agresor acumula enojos e impotencia que descarga sobre su compañera. Puede ser por problemas en el trabajo, económicos, frustraciones personales que se convierten en burlas a la mujer, descalificaciones o amenazas que hace la mujer que se sienta angustiada, que esté sola, se va aislando, aunque trate de entender a su compañero, calmarlo y contenerlo. Hay un número para llamar sobre esta situación de acumulación de tensión que es el 137. Igual lo van a tener en serajusticia.net. Todo esto. La segunda etapa, que es el color verde, explosión violenta. Enseguida llega la segunda etapa, la de agresión propiamente dicha, física o sexual. Las descargas son brutales, la víctima siente impotencia, dolor, vergüenza y aislamiento. También hay un número para cuando están transitando por esta etapa, ya en donde la cosa llegó, digamos, a la agresión física, ¿no? O sexual, que es el 144. Y la tercera etapa, que es lo que decía recién Fabiana, arrepentimiento, reconciliación. Sobre las lágrimas, la etapa del arrepentimiento, el hombre que jura y perjura por Dios y María Santísima que está arrepentido, que esto no va a volver a ocurrir, convencerlas de que no vuelve a pasar, que el amor lo puede todo, que esto es parte del amor, esta cosa de entender que hay gente que muere por amor o mata por amor, y que el amor lo puede todo y que esto fue solo un exabrupto y que ya pasó, ¿no? Esto es un poco... Sí, la realidad es que violencia psicológica, violencia física, luego el pedido de perdón. Por eso, cuando hablamos de una mujer en situación de violencia, hay que tratar de no juzgarla, de no minimizarla. En realidad, forma parte de este ciclo que muchas veces vuelve, hasta que un día no vuelve más. Y esto es importante. Hay que trabajar con esta mujer, hay que generar todas las instancias. Y de hecho yo le mandé un mensaje a Barbie Vélez para que contara con el 144, justamente para poder colaborar de alguna forma para que este tema sea un tema que para ella sea la posibilidad de una nueva vida. Hay una cosita sobre este tema, digo, yo el caso realmente no lo sigo, pero hay dos cosas que me interesan. Por un lado, la cuestión de responsabilidad de los medios, digo, periodistas, empresas, etcétera, juega un papel muy importante a la hora de hacer circular información o analizarla. El límite a veces es muy finito.
pero depende del ejercicio profesional de cada día, ¿no? Nadie es quien para ir con el dedito a decir esto sí, esto no. Pero cada uno sabe lo que está haciendo y en estos casos a veces se juega mucho eso. Por el otro lado, esto viene de la mano de qué pasa a cualquier mujer, a cualquier varón cuando está al tanto de... Ahora, por ejemplo, es mucho más factible que cualquier persona a quien pares por la calle sepa que es un femicidio, sepa que es la violencia de género. Por ahí hace 2 años no era tan sencillo. Pero eso implica un nivel de conciencia que tiene que permitir también la solidaridad, ¿no? No en este caso, pero me acuerdo siempre del caso de Kiara, chiquita de Santa Fe, la que estuvieron buscando durante 2 días, que apareció enterrada en el patio de la casa del novio. Sí. Un caso muy tremendo. Sí. Cuando vos, probablemente lo hayas visto, cuando vos lees el expediente y ves los testimonios de los vecinos, al menos 3 personas escucharon los gritos de ella pidiendo auxilio. No, basta, por favor, no me mates, no me pegues más. 3 personas testimoniaron eso. Ninguna de esas 3 personas, no digo que se hayan metido, que tuvieran que meterse en la casa como si fueran superhéroes. Pero no alertaron ni siquiera la fuerza de seguridad. No llamaron por teléfono, no pegaron un grito, dejala, algo. Siempre intervenir ayuda, es el lugar que uno pueda. No hace falta tener superpoderes o hacerse lo que no es. Pero intervenir, darte cuenta de que hay alguien que está pasando un mal momento y que vos podés hacer una diferencia y ayudar a esa persona. Eso es fundamental. Sí. El arrepentimiento de reconciliación, también hay un número, es el 911. ¿Cómo sería esto? Porque se supone que con la reconciliación las mujeres vuelven a creer hasta que llega un momento que no más, decís vos, Fabiana. Que ahí es pedir... En realidad, el tema, por ejemplo, nosotros siempre decimos que la línea para el antes, durante y el después es el 144. Bien, siempre, claro. Siempre. ¿Por qué? Porque te brinda asistencia, asesoramiento, derivación. Y después vos tenés el 911, justamente el día de la emergencia. El día que se genera el hecho que desencadena. Claro. Y el 137, obviamente, que tiene toda una brigada que funciona en Ciudad de Buenos Aires y en 2 o 3 provincias más. Creo que es importante estos 3 teléfonos, no importa si estamos en una situación o en la otra. Lo importante es saber que estos 3 teléfonos te van a poder ayudar. Fundamentalmente el 144, el 137 y el 911. 911 cuando ya está la situación de violencia, como cuando uno llama y está sufriendo un robo. Exacto, o cualquier tipo de ataque. Bueno, en este caso tienen que actuar las fuerzas de seguridad. Totalmente. ¿Han visto, digamos, dentro de todo este cambio de conciencia, que es lento, lo sabemos, pero que se está dando? ¿Han visto un cambio en las fuerzas de seguridad ustedes? ¿Han notado? A ver, en tu caso, Soledad. No en lo particular, pero ves que hay gestos, ¿no? Hay cosas que salen. Bueno, por empezar, en algunos patrulleros de distintas fuerzas, locales o nacionales, están los cartelitos, por ejemplo, con los números. Por ahí el oficial que está a cargo de ese patrullero no tiene ni idea, pero ese cartelito también suma, ¿no? Falta muchísimo en cuanto a sensibilización, falta muchísimo en cuando una víctima va y quiere hacer una denuncia, que esa víctima sea bien tratada, que no sea revictimizada, que no le digan bueno después, porque muchas veces, sucede mucho en lugares pequeños, ¿no? Lo vemos en distintos casos, la víctima va a denunciar a alguien que es amigo del policía que está justamente a cargo ese día de la seccional. Sí. Pasa todo el tiempo, todavía hoy eso sucede, y hay gente que no conoce sus derechos y no puede reclamar. Claro. Y no puede pasar, ¿no? No hay alguien ahí capaz de decir, no, esto no es así. Entonces, justamente la responsabilidad del Estado es sensibilizar, ver qué está pasando con eso, capacitar, notar que si hay un oficial, por ejemplo, en la comisaría, denunciado por no tomar las denuncias, bueno, esa persona no puede estar ahí a cargo de eso. En eso estamos trabajando. Bien, gracias a ambas, ¿Y el viernes, entonces, a qué hora es la convocatoria y dónde? Depende del lugar, hay convocatorias en todo el país. En todo el país, están circulando por redes sociales. Pero, por ejemplo, ahora alguien quiere informarse, ¿qué puede hacer? Nosotras estamos amplificando, en redes sociales salen, ¿sí? De cualquier lugar están informando. Bueno, de distintos en serajusticia.net